el inicio de todo esto pues fue desde que yo estaba chiquito, sin que yo sabía que tenía este trastorno. Mi familia, mis papás, pues nadie sabía, porque recuerdo que desde chiquito mi mamá me llevaba al psicólogo, pasé por muchísimos psicólogos, incluso ciertas medicaciones. Sin embargo, nunca se me dio un diagnóstico hasta que te conocí. Ahora sí, como dice la canción, hasta que te conocí. Mi esposo te iba a llamar, me amenazó con llamarte a las 2, 3 de la mañana, no me acuerdo, porque tú todavía estabas arreglando algo en el cuarto. Eran los ganchos de colores, todos los Ajá, ganchos de o colores. sea, y ella, voy a llamar a Belinda, y tú que no, Ya voy a acabar. Ya voy a acabar. Este momento, en una situación en la que no haya trabajado todo esto, yo que estuviera chillando contigo, ¿sabes? Tu terapia comienza cuando termina, cuando sales Exactamente. de aquí del consultorio. Si tienes TOC, nunca vas a poder ser feliz. Hola, soy Belinda Núñez. Bienvenido a este episodio de Conversaciones Compulsivas. Y este episodio para mí es muy especial porque vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo en primera persona. Soy psicóloga clínica, especialista en TOC, y para mí realmente este episodio está lleno de emociones, de muchos encuentros, porque vamos a estar conversando con Jesús Alonso, un paciente que nos va a estar comentando su historia con el TOC. Bienvenido, Jesús. Gracias, de verdad Belinda. que para mí es es muy emocionante tenerte acá. Quiero presentarlo, Jesús Alonso. Así es, Belinda. Así es, siempre le cambio el nombre. Pero Jesús Alonso, él es psicólogo, de profesión psicólogo, es cantante. Yo la verdad que disfruto mucho cuando hacíamos las terapias porque Me ponía a cantar. le ponía a cantar y la verdad que tenía un concierto, ¿no? Y el trabajo yo particularmente lo disfruté, sé que de tu parte no fue igual, pero quiero darte la bienvenida y darte las gracias por darnos la oportunidad de conocer un poco tu historia, cómo has vivido todo este proceso desde que nos enteramos que teníamos TOC, o simplemente a veces hasta desde antes, porque a veces no sabemos que tenemos lo que tenemos o no le ponemos el nombre, y mientras que no le tenemos el nombre empezamos a crearnos a veces un mundo muy, muy feo realmente. Exactamente. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues antes que nada, Belinda, muchísimas gracias por la invitación. Fíjate que me siento muy feliz, me siento contento porque una vez tú me dijiste que estabas preparando este proyecto, que ya está materializado, que de verdad te felicito. Gracias. Todo muy bonito. Me dijiste, yo te voy a invitar cuando yo vea que tú ya eres un paciente que ya va saliendo pues adelante de esta situación, pues que evidentemente, como bien tú lo dices, pues ha sido un trabajo bien duro, porque no solamente es lo que se ha trabajado aquí en terapia, sino lo que yo venía arrastrando desde muchos años atrás, sin saber que tenía TOC. Entonces, pues me siento muy contento de estar en este podcast contigo, porque es señal de que tú ya ves como especialista que pues vamos avanzando, y eso de verdad a mí me da muchísima felicidad, Belinda. Entonces, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, gracias por el espacio y pues compartir que esta experiencia de vida, de lo que a mí me ha tocado pues trabajar contigo, pues que a mucha gente le pueda ayudar y sensibilizar, sobre todo porque a veces se desconoce este trastorno que es bien difícil de vivir, y más cuando se desconoce. Y creo que pues este es mi caso, porque ahora sí, como entrando un poquito en tema y respondiendo un poquito a tu pregunta, creo que el inicio de todo esto pues fue desde que yo estaba chiquito, sin que yo sabía que tenía este trastorno. Mi familia, mis papás, pues nadie sabía. Y más o menos a qué edad, cuando tú dices, cuando estaba chiquito, más o menos a qué edad empezaron estos coqueteos de estos pensamientos intrusivos. Yo creo que fue como en la primaria, porque ya había como muchas señales que a veces se identificaban, mas sin embargo no se le podía dar como un diagnóstico, no se le podía como identificar como si fuera una problemática o un trastorno como tal. Porque recuerdo que desde chiquito mi mamá me llevaba al psicólogo, pasé por muchísimos psicólogos, incluso ciertas medicaciones. Sin embargo, nunca se me dio un diagnóstico hasta que te conocí. Ahora sí, como dice la canción, hasta que te conocí. Ya fue cuando pues identifiqué pues de que yo tenía TOC, tenía trastorno obsesivo compulsivo. Y te lo dije en primer momento cuando me tocó pues platicar contigo, que sentí como si un ángel hubiera bajado, de verdad, un ángel hubiera bajado y como que le hubiera puesto nombre a algo que yo pensé que nadie entendía. Es como, pues antes de conocer mi trastorno era como, pues ¿qué tengo? Me estoy volviendo loco o no estoy bien de la cabeza, porque realmente pasaban muchas cosas por mi cabeza que yo no sabía por qué pasaban. Yo siempre decía, quiero ser una persona normal o quiero ser como
fulanito y pensar pues de una manera pues asertiva. Mis pensamientos eran totalmente diferentes a una persona pues neuronormal. Sin embargo, cuando te conozco, le das nombre a todo lo que yo sentía, empiezas como ahora sí que a describir. A describir, cuando empezamos a hacer todo el modelo cognitivo del TOC. Exacto. Que checklist, o sea, lo tengo, y ya te empiezas a identificar y empezamos a hablar un mismo lenguaje. Exactamente. ¿Y sabes qué es lo más curioso, Belinda? Que como bien dices tú al inicio, evidentemente soy psicólogo de profesión, y aunque conocía el trastorno, sin embargo no conocía como la clasificación de todo lo que es tener pues un trastorno obsesivo compulsivo. No solamente es limpieza y ya eso es TOC, porque generalmente cuando a mí me toca pues ahora sí que estudiar la carrera, cuando trabajamos esa parte del TOC dentro del manual diagnóstico, pues el TOC era como algo muy chiquito o algo como muy descriptivo y se pasaba desapercibido. Sin embargo, pues sabemos que el TOC pues va muchísimo más allá que solamente un manual. Ahora, es un mundo completo. Totalmente. Entonces, yo de verdad cuando pues me doy cuenta que hay personas como tú que se dedican especialmente a trabajar este trastorno, de verdad que yo siempre te lo he dicho y lo he dicho a las personas con las que me toca compartir que son como ángeles aquí en la tierra, porque vivir con el trastorno sin un diagnóstico o un tratamiento como tal, creo que es algo bien desgastante. Es vivir con esa ansiedad día a día, que siempre estás así de una manera pues bien desatinada, ahora sí. Entonces, el hecho de que pues, haya personas o como tú que se dedican especialmente a esto, pues de verdad que bien agradecido, porque pues ahora sí que se puede disfrutar la vida. Sí, y es importante que aprendamos a conocer a nuestro enemigo con el que nos estamos enfrentando. Como dices tú, los indicadores de TOC se dan en la infancia, con el TOC se nace. O sea, es un trastorno neuropsiquiátrico crónico. Cuando hablamos de cronicidad es que va a estar toda la vida conmigo. Sin embargo, siempre lo recalco y mis pacientes sabrán que les digo, crónico no es igual a sufrimiento toda la vida. ¿Ok? El que yo tenga un diagnóstico crónico no significa que voy a estar toda la vida sufriendo. Y porque cuando le dicen, esto no se quita, como que se les baja el ánimo, entonces voy a sufrir porque vienen de un sufrimiento. Entonces, estos coqueteos, porque ya veo que sí te buscaron atención, o sea, estabas presentando sintomatología, mamá, papá buscaron atención desde pequeños, pero como que no le atinaban al diagnóstico, como dices tú, es que habían tantas cosas y se puede confundir con varias, que por eso hay que hacer un buen diagnóstico diferencial, porque cuando estamos niños a veces no sabemos expresar nuestra ansiedad, nuestro malestar y a veces miedo. A veces es irritabilidad. Quizás estaba en un cuadro depresivo y la depresión infantil se ve mucho con rabia, irritabilidad del niño. Entonces, así fuimos pasando a través de los años. ¿Y en qué punto dijiste, necesito buscar una ayuda más especializada, que fue en el momento que entraste con nosotros? Recuerdo que fue exactamente que yo creo que ha sido la mayor crisis que he tenido respecto a este trastorno cuando estaba bajo presión, muchísima presión. Era cuando estaba terminando la carrera, que tenía que hacer servicio social, estaba pasando por unas situaciones familiares, entonces estaba envuelto de muchísimas situaciones pues, que me ponían al límite. Es cuando identifico, no que tenía el trastorno como tal, sino de que la ansiedad era muy desgastante, era de que me quedaba en la cama dormido, no quería salir, no quería ver nada porque todo detonaba pensamientos o todo era muy difícil. Ahora sí que era blanco y negro todo, o sea, no había matizaje, era blanco o negro, nada más. Entonces, yo tenía como unos 26 años aproximadamente cuando decido ir nuevamente con la psicóloga. Llego esperando, yo la verdad iba que medíquenme porque no quiero sentir esto. Quítenmelo. Sí, quítenmelo. O sea, no quiero sentir. O sea, porque yo ya había venido de un proceso psicoterapéutico, evidentemente fallido, en el que solamente pues identifico en este punto de mi vida que la psicóloga muchas veces compulsionaba conmigo. Ahora sí sin que querer queriendo, la verdad. Exactamente, porque pues no era especialista o no tenía tanto conocimiento respecto a este trastorno. Entonces era como poner ese curita y es como me sentía bien, pero después otra vez. Y era como como bien me dijiste alguna vez en una sesión, era como una bola de nieve que cada vez era más grande, más grande, más grande. Entonces llega un momento de mi vida en donde voy con una psiquiatra, le digo, es como, quiero que me mediques porque no quiero sentir eso. Porque llegó un momento en mi vida en que empecé a tomar clonazepam yo solito porque no me gustaba sentir lo que sentía y era como esa forma de anestesiarme.
o esa forma de, pues, no siento, pues, está O sea, padre. ¿te lo medicaron en algún momento No, para no, crisis? yo solamente sabía. Por favor, no hagan esto en casa. Sí, esto prohibido, no totalmente. se hace. O sea, esto no se hace. Entonces ya sabemos de las cosas que tampoco tenemos que aprender a hacer. A lo que voy es de que a veces la situación con la que vives tan difícil te hace hacer cosas muy extremas. Digo, El ahorita, desespero, la angustia. ahorita que ya tengo pues mucha experiencia respecto a esta parte del TOC, pues me ha tocado ver casos de los que he escuchado, de los que he leído, que muchas personas toman la decisión de, pues, de quitarse la vida, porque a veces pues, se desconoce mucho de este gran tratamiento pues, que sí se hay. Como bien dices tú en un inicio, no es un trastorno que se quite, aprendes a vivir con el enemigo, en el que tú te puedes sentar con él como ya sé que pues eres tú y que me estás haciendo sentir mal, sin embargo pues es que pues, yo tengo que tomar las riendas de mi vida y pues tú no eres más que yo, o mis pensamientos no definen quién soy. Entonces siempre ha sido como mi lema cuando estoy como en ese grado de ansiedad tan grande, es como pues mis pensamientos no deciden y pues yo sigo haciendo mi vida pues totalmente normal. Entonces retomando un poquito hacia atrás, cuando yo descubro que tenía TOC, fue cuando decidí ir con una psiquiatra. Le digo pues, que tenía mucha ansiedad, que sentía mucha depresión, que me estaba desgastando mucho respecto a actividades que yo tenía que estar haciendo y las estaba dejando de hacer ya. Entonces ya era algo incapacitante, de alguna forma decirlo. Entonces ella empieza a hacer el checklist, la psiquiatra, a ver, ¿qué sientes? Pues ya, no, pues esto. Y si tienes trastorno obsesivo compulsivo y así, pero pues no limpio mucho. Sí, es que el TOC de contaminación con ritual de limpieza es uno de los TOC más conocidos. Ajá. Sin embargo, no es el único. Exactamente. Entonces le dije, ¿cómo? Pero es que yo ya estuve con la psiquiatra y dice, pues no sé con quién estuviste, pero pues nunca te diagnosticaron. Entonces fue cuando ahora sí que se abrió la puerta en el que obviamente también esto tiene que ver con una decisión. Porque te pueden decir, ¿sabes qué? Tienes esto como cualquier trastorno. Puede ser un obsesivo compulsivo o cualquier trastorno que tú puedas padecer. Pero si al final del día tú no haces nada por trabajar respecto a esa situación, pues al final te vas a quedar igual. No va a pasar nada y va a ser más desgastante. En mi caso, en mi experiencia, pues me dicen que tengo este trastorno. Pues ahora sí empieza esta búsqueda. Fue cuando te encontré. Hace 2 años. Más o menos, aproximadamente. 2, 3 años por ahí, sí. que te encontré, Belinda. Llego contigo, me empiezas a dar un panorama muy grande de lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. Yo le decía alguna vez a mis familiares, le digo, es que llegué con ella, es como si ella me hubiera conocido toda mi vida, porque era como, tienes esto y sientes esto. Y digo, sí. Me acuerdo que las primeras sesiones era llorar y llorar. Ya te iba a decir, yo no lo quería decir, pero las primeras sesiones sí fueron muy fuertes y las lágrimas se te salían y era a veces la impotencia entre la impotencia de no querer lo que tengo y también la sensación de que, bueno, aquí estoy y le estoy echando ganas, pero es un espacio seguro donde te podías expresar. Exactamente. Sí, como bien dices. Y yo me acuerdo que cuando tú salías de la sesión, dije, dame un abrazo. Sí, porque realmente era como encontrar como esa sanación, no solamente mental, sino como esa paz interna en el que alguien sabe lo que tengo. Porque al final del día era como esa guerra conmigo mismo. No era lo que estuviera pasando algo externo, sino lo que yo estaba experimentando a nivel mental y a nivel emocional. Entonces, el hecho de llegar a un espacio donde te entienden, donde no te juzgan, porque muchas veces se juzga el trastorno, entonces era como esa parte en el que tú te sientes seguro, en donde estás trabajando evidentemente con un especialista que sabe lo que está haciendo. Sí, lloré un montón de veces y era esa parte de que Beli, dame un abrazo porque pues gracias. Ahora sí, gracias por existir. Porque era pues algo muy complicado, Belinda. Pues ahora sí, ¿qué te cuento que no sabes? Pues bueno, no, yo sé muchas cosas. De hecho, yo te conozco como si te hubiese parido. Ya sé. Literal. Pero tu vida no se paró. A pesar de todo el sufrimiento y de todo lo que has vivido y todo como lo has experimentado, tu vida no se ha parado. Yo quiero reconocer tu grado de resiliencia porque has buscado la ayuda, has realizado buenos tratamientos, te has apegado a un tratamiento efectivo que te damos el alta y nos vemos de vez en cuando hay esa subida, pero simplemente es para ajuste, porque como me dijiste hace rato, tú me has dado muchas herramientas y le dije sí, y las tienes, pero a veces necesitamos ese piso que nos ayude y nos fortalezca un poquito más, y para eso siempre nosotros vamos a estar. Entonces yo quiero felicitarte por toda la resiliencia, porque tu vida no se paró. O sea, eres cantante, o sea, tú eres psicólogo, pero cuando tú entras a terapia, tu vida estaba dividida
entre la carrera, entre tu psicología y la cantada, o sea, ser cantante. ¿Cómo fue que lograste descubrir cómo ha interferido el TOC en estas funciones o en estos objetivos personales y profesionales que te has metido, o sea, que has decidido tener? Mira, dentro de todo lo malo, hablando respecto a la parte del TOC, digo, no quiero romantizar el TOC porque no es así, lo voy a hablar desde una experiencia, desde una perspectiva personal, pero el TOC me ayudó a hacer bastantes cosas muy grandes a nivel personal. A lo mejor por esta condición, si se le puede llamar de esta forma, o por estas características, vayas, de este trastorno, te ayudan a ser una persona ciertamente muy perfeccionista. En tu caso. En tu caso. Y eso lo hablábamos. Exactamente. Me decías, Belinda, es que hasta que no me salía la nota, yo no dejaba de practicar. Sí, totalmente. O sea, yo lo hablo desde mi experiencia. Ahora sí que yo era una persona muy dura conmigo. O sea, hablando desde el físico, hablando desde capacidades vocales, hablando desde mi carrera, hablando desde cualquier ámbito en el que trataba yo de desarrollarme. Porque siempre trataba de buscar una perfección que evidentemente no existe. Sin embargo, siempre como que sobresalía dentro de esa perfección por esta situación o esta condición por la que yo estaba viviendo, que tiene que ver con la parte del TOC. Hablando específicamente de la música, pues la música ha sido pues un área de mi vida que pues realmente pues es lo que más me gusta hacer. Es mi pasión y me encanta. O sea, es la pasión. Él es totalmente la cantada. Y canta muy bueno. Recuerdo que cuando estaba pues más chiquito, la verdad es que nunca tuve como el gran apoyo dentro de la familia. Mi papá pues es una persona alcohólica, entonces pues, siempre se vivió una situación muy hostil dentro de la familia, entonces no había como mucho apoyo respecto a la figura paterna. Sin embargo, pues sí tuve una jefa que pues fue jefa y jefe en lo que ella pudo, dentro de lo que ella sabía, evidentemente dentro de sus delimitantes, pero pues fuimos 3 hermanos y ella hizo lo mejor que pudo, entonces ella trataba de apoyarnos a su forma de educación. Sin embargo, la música pues no fue algo como que se me apoyara mucho. Entonces, pero siempre ha sido como esa pasión de que me encanta cantar. Sin embargo, pues yo antes desconocía totalmente que existían registros, que existía el tenor, que existía el contratenor, que existían los bajos, el barítono. Yo no conocía nada. Nada de la música. Porque no tenía cultura, a lo mejor no tenía la educación dentro de la parte musical. Entonces yo escuchaba cantar, por ejemplo, a una mujer y yo decía, todo el mundo puede cantar eso. Pues como si ella la canta, pues ella puede cantar. Entonces yo recuerdo que... Y eso obviamente se lo achaco totalmente al TOC, porque yo escuchaba, por ejemplo, una canción de Celine Dion. Y Celine no es cualquier cantante. No, Celine, pues Celine es Celine, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Celine Dion es Celine Dion. Llegarle no está Exactamente. fácil. Entonces era como escuchar y es como, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Y era como, yo recuerdo que cantaba y cantaba y cantaba hasta que me salió la canción. O sea, realmente era como aferrarme un año. O sea, no te estoy hablando de un día o 2 días o 3 días. Era aferrarme así que como diario, buen obsesivo. Diario. Exactamente. Y era, yo recuerdo que me quedaba sin voz. Yo recuerdo que no podía y hasta que la sacaba es como ya pude sacar la canción. Y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Evidentemente tiene que ver con esta parte obsesiva. ¿Por qué? Porque hasta que no me salía, no estaba bien. Porque aunque la gente me dijera, no manches, cantas bien chido, no manches, ¿cómo le haces? Pero era como mi cabeza, no lo estás haciendo bien. Necesitas perfeccionar eso y necesitas. Y no es que se haya quitado, simplemente que ahora ya le puse un nombre a mi trastorno. Entonces, mente lo identifico y lo modifico en el sentido de que, a ver, este es un limitante, entonces, si te está exigiendo algo que a lo mejor te puede lastimar o que ya va más allá de tus capacidades, tranquilo, porque tú ya sabes que eso no es como algo que naturalmente puedes desarrollar, sino que ya tiene que ver con un pensamiento. Entonces, esta parte de identificar de lo que hay aquí y lo que es tu realidad, creo que esa parte es bien el importante. insight, esa conciencia de... Exactamente. Entonces, es algo que, pues, obviamente aprendí contigo, a hacer como conciencia de los pensamientos que son reales y que los que son, pues, totalmente irreales. Digo, aunque los pensamientos, evidentemente, pues, todas las personas pensamos, sin embargo, nosotros les damos ese poder de hacer sentir lo que te tiene que hacer sentir. Por ejemplo, una vez tú me decías, es como si me dicen, aquí está un elefante rosa que te va a comer. Es como, no, por favor, no te hagas así. Y realmente así es el TOC. O sea, imaginas tantas cosas, piensas tantas cosas que realmente son irreales, pero tú las vives como reales. Entonces, esa es parte a veces muy absurda, porque a veces muchas personas me dijeron, ay, no manches, ¿cómo vas a sentir eso? No manches, ¿cómo? O sea, no te das cuenta.
pues eso es parte del TOC. Es que en el TOC no hay lógica. Exactamente, y aparte sabemos que es una situación pues también neurocerebral, no solamente es como esta parte de algo que yo quiero, porque evidentemente no es algo que yo quiera. Nadie quiere pensar lo que está pensando. Exactamente, entonces es como hacer conciencia incluso de lo que antes tú creías que era real. Entonces es como, a ver, está pasando esta situación, pero sí es importante que tú pongas como, no le voy a llamar un límite porque al final en el TOC no hay límites, no hay límites. Y siempre va a querer sobrevivir y te va a estar inventando otras cosas. Y por eso nos tenemos que enfocar en el aprendizaje de la técnica. Exactamente. Porque tú vas a seguir viviendo y vas a tener nuevas experiencias y nuevas vulnerabilidades. Y esas nuevas vulnerabilidades el TOC la va a aprovechar para hacerlas obsesivas y trillarte y asustarte y amenazarte con ellas. Yo me recuerdo que una vez tú me dijiste, mi esposo te iba a llamar, me amenazó con llamarte a las 2, 3 de la mañana, no me acuerdo, porque tú todavía estabas arreglando algo en el cuarto. Eran los ganchos de colores, todos los ganchos de colores. O sea, y ella, voy a llamar a Belinda, y tú que no, ya voy a acabar. Ya voy a acabar. 2, 3 de la mañana. Entonces, para que tú te des cuenta de esos detalles que a veces pensamos que son normales, o entramos a tu casa y yo he visto fotografías de tu casa y yo digo, wow, qué hermosa, pero eres la perfección. Yo digo, está bien hasta cierto límite porque tenemos que buscar un equilibrio. Buscar ese equilibrio sano que me permite a mí funcionar sin llegar al extremo obsesivo, que es lo que me da ansiedad. Fíjate, Beli, tocas un punto bien importante hablando en esta parte de mi vida en el que tienes que encontrar el equilibrio sano, porque si tú no encuentras el equilibrio sano, arrastras a mucha gente que te ama. Digo, en este caso pues que vivo con mi esposa, muchas veces era como esa parte, es como, amor, ya, o sea, ya. De que, por ejemplo, una vez, no te la platiqué, pero que la pared era blanca y pinté con un blanco que no era tan blanco y yo veía la mancha, le digo, amor, es que no se nota. Le digo, no, sí, es que está esa mancha que es más blanca que la otra blanca. Y era tarde ya. O sea, era de esas cosas que no te dije. Gracias. Es que él viene y me cuenta pedazos. Exactamente. Entonces era esa parte de que no, pinta toda la pared y ahí estaba mi esposa ayudándome. Entonces, ahí sí digo, eso en pequeña escala, pero eso se puede magnificar pues en muchísimas situaciones. Y yo creo que no solamente es hacer conciencia de nuestro trastorno, sino que también hay gente que te ama y que también tenemos que ser un poquito sensibles en esa situación. Digo, al principio sí es difícil, pero cuando ya se tiene un proceso, cuando ya se está trabajando pues a nivel profesional, creo que parte de la responsabilidad de nosotros como usuarios pues es ir aplicando pues todas estas herramientas de las que nosotros vamos aprendiendo, porque no, digo, cuando yo trabajo en sesión también con pacientes, no solamente es lo que se trabaja en sesión. O sea, el trabajo viene realmente afuera, porque muchas veces creo que también en tu experiencia, pues sí, vengo y me siento y platico y te digo y lloro y me siento bien a gusto, pero salgo y hago las mismas cosas. No, bien a gusto no. Tú sabes que no nos sentimos bien a gusto en la terapia. Digo, en el sentido en el que es tu parte, es tu área segura, vaya, por ponerle un nombre, pero si tú no haces nada afuera, pues está bien complicado. Sí, yo les digo a mis pacientes, y yo creo que te lo dije a ti, tu terapia comienza cuando termina. Cuando sales de aquí del consultorio. Porque mientras que estás en el consultorio, estás en la zona segura, Belinda te está apoyando, tienes la contención, no te dejo compulsionar, si me preguntas no te contesto, si dependiendo del pensamiento o si es de contaminación, pues aquí te ensucio y no te vas a lavar, ¿no? Pero cuando sales de aquí ya no tienes ese apoyo y es tu propia decisión de decir no compulsión, identificando las compulsiones que tenemos. Exactamente. Mentales, motoras o evitativas. Ay, no me lavé las manos, pero de repente mentalmente estaba, todo está bien, no me va a pasar nada, y me hacen un mantra mental para calmarse y tranquilizarse. Entonces, el trabajo, como dices tú, el trabajo es todos los días. Exactamente, Belinda. Y creo que otra cosa que me va refrescando respecto al proceso que he vivido contigo, yo recuerdo que yo te decía, le digo, Belinda, pero es que yo no hago nada conductual. O sea, yo, si me dices, no tienes que hacer eso, o sea, no lo hago. Pero mi pedo era más mental. Era como esta obsesión y compulsión, pero a la vez... Con otros tipos de pensamientos. Porque pues, tenemos que resaltar que en el trastorno obsesivo compulsivo es uno solo. No es que tengo muchos TOC, tengo trastorno obsesivo compulsivo, ya un diagnóstico. Lo que tengo diferente son pensamientos intrusivos. Obviamente los pensamientos que tienen que ver con la parte más conductual, contaminación con ritual de limpieza, acomodación y orden y simetría, la conducta es más, es motora. O sea, exacto, tú es más evidente. Como el pintar, el acomodar, el arreglar, el jardín.
Tú no sabes lo que yo le decía, basta, ya déjale el jardín que está hermoso, bájale. Entonces, te veíamos hacer cosas, pero también tenía otro tipo de pensamiento que era mucho más cognitivo. La compulsión era mucho más mental, reaseguraciones, contestar, analizar, revisar, o sea, era mucho más mental. Y a veces son las más difíciles Totalmente. de poder. Me dice, ¿pero cómo las paro? Sí, ciertamente es un pensamiento, no se van a parar. Pero, ¿qué es lo que enseñamos al paciente? A invalidar. ¿Te llegó la respuesta? Mentalmente te contestaste, invalidala. ¿Y si no fue así? ¿Y si no es así? ¿Y si no pasó? No lo sé. Entonces, es volver a invalidar al pensamiento de la respuesta que te está dando, porque es bien complicada. Y vivías en una conversa continua. Tú vivías, como dices tú, tu rollo estaba muy mental, porque estabas pregunta, analiza, revisa, chequea tú mismo. Tenías tu propio mundo paralelo. Tenías tu propia Matrix. Exactamente. Sí, y creo que esta parte en la que tú me enseñaste, evidentemente, porque yo estoy hablando desde una experiencia que he aprendido contigo. O sea, a lo mejor este momento en una situación en la que no haya trabajado todo esto, yo aquí estuviera chillando contigo, ¿sabes? Entonces, creo que llegué a este punto de mi vida porque al final me has dado tantas herramientas en el que me he dado cuenta que aunque el TOC pues, es el enemigo más cruel de las personas que lo padecemos, pero al final del día te puedes ser amigo de tu enemigo, porque no es algo que se vaya, porque pues como bien tú sabes, estuve medicado pues un tiempo para poder trabajar. No, yo ya venía medicado contigo. Primero fui al psiquiatra cuando llegué contigo, entonces yo ya venía con grados de ansiedad pues un poquito pues más bajos. Entonces recuerdo... Estabas en un cuadro depresivo también. Recuerdo que tú me dijiste, creo, nuestro momento o la guerra real pues va a ser cuando tú ya no estés tomando medicamento, porque la idea no es vivir toda la vida con medicamentos. Vuelvo a insistir, hablo desde mi experiencia, hablo desde un sentido personal, digo, porque cada persona, aunque pueda tener TOC, pero pues los cuadros pues, pueden ser muy variantes. Hay personas que a lo mejor pueden vivir toda la vida con medicamento. Yo no sé, yo no voy a hablar de todas las personas, yo lo hablo desde mi experiencia. Cuando yo venía con un medicamento, nuestra plática era de que pues la idea no es de que pues vivas toda la vida con el medicamento, sino que al final pues sepas trabajar con todas estas herramientas que se te han dado sin un medicamento de por medio. Entonces llegué a ese momento de mi vida en el que pues no estoy tomando nada de medicamentos y no es que deje de pensar y no es que... ¿Se te quitó el TOC? No. O sea, el TOC está conmigo. Exacto. Y a veces el TOC es bien cruel. O sea, viene con más fuerza en algunos momentos. Exactamente. Y en los momentos más difíciles de tu vida es cuando el TOC es, ¡ay, estás vulnerable! Tómala, chiquitito. Exacto. Entonces, es saber identificar que estás pasando un cuadro... porque sabes que pues, el TOC es muchísima ansiedad. Cuando estás viviendo con ese cuadro de ansiedad es como saber qué tienes que hacer. Y no hacer como compulsión, sino hacer con las herramientas que te ha dado tu terapeuta. Digo, en este caso, a ver, estás pasando esto, estás pasando esta situación, pues ¿qué tienes que hacer? Pues no hagas nada. Simplemente, pues, si dice esto, sí, soy. Si esto, sí está pasando. No, y ¿sí? de hecho, a veces me dicen, ¿pero qué hago? Nada. No hacer nada es suficiente para ganarle al TOC. Paradójico, ilógico, pero así funciona. Y el TOC te ha ido o afectaba en varias áreas de tu vida. Tú eres cantante. Nadie pensaría que tú tuvieses un poquito de miedo escénico o de miedo a mirar a las personas o cantarle a alguien. Y eso era parte de todo el trigger que se estaba creando, ese pensamiento intrusivo. Y yo recuerdo que yo me iba al lugar de tu trabajo, al lugar del trabajo. Verme a los ojos. Exacto, cuando estaba cantando, cuando le tocaba hacer su show y yo me ponía en la primera mesa y es, mírame, mira a la gente. O sea, hacíamos mucha exposición en vivo. Trabajo de campo ahí. Y trabajo bueno, me toca. Creo que fui 2 veces, 2 oportunidades en la noche al salir de las consultas, para poder trabajarlo en vivo, porque a veces conmigo de repente era muy fácil aquí en el consultorio. Pues ni tan fácil, acuérdate que metías a la... A ver, ven, va a cantar. Y yo, Felita, metía toda la clínica. A ver, va a cantar. Cántale a ella. y ¿sabes qué? Lo más complicado es que he cantado en televisión, o sea, he ido a muchos lugares a cantar donde hay mucha gente. Y es como, pero es como, cántale y vela. Sí, pero eso te incapacitaba a veces a hacer show privados. Sí. En el show privado, parte del espectáculo de un cantante es hacer esa interacción con el público person to person. Y eso te estaba costando mucho y te producía mucha ansiedad. Entonces tú me decías, yo estoy y veo al público. Yo no veo a nadie. No, pero me vas a mirar a fulano y me vas a mirar a la de la mesa. Y nos tocó. Y ahorita de verdad quiero felicitarte aquí, José. Perdón, José Jesús Alonso. Yo siempre le digo José, él se llama José, pero siempre le digo José, pero o sea, le gusta que le digan Jesús Alonso. Jesús,
tienes disco, ya sacaste tu disco, veo producciones, te veo que estás en Spotify. La verdad que te veo con una carrera exitosa, fructífera y que va para adelante. Sí, pues ahora sí que pues sí hemos hecho muchas cosas a lo largo pues, de este camino. Sí, todas las redes sociales estoy como Jesús Alonso, ya tenemos sencillos, ya subí, pues hay bastante música pues en YouTube, Spotify, ahí para la gente que... Por favor, sígame, porque de verdad que es un caso de éxito y de superación inigualable que yo te admiro, yo soy tu fan número 1. Yo lo sé, Belinda. Yo siempre, cuando estaba haciéndola, yo ahí voy, le doy el corazoncito y te No, sigo. y debo de reconocer que eres un pilar muy importante en mi vida. Porque no solamente es todo lo que hago, sino cómo lo haces. Porque al final del día antes hacía todo, pero no lo disfrutaba. Exacto. Y ahora es bonito hacerlo y disfrutarlo. Porque, insisto, el TOC no es algo que se quite. Tienes que aprender a vivir con él. Y saber de qué forma sacarle provecho al TOC. Porque, insisto, como te lo dije hace un momento, el TOC pues no ha sido todo malo. No hay que verlo así como, el TOC es lo más horrible del mundo. Las personas que padecemos TOC podemos sacar mucho provecho del TOC. Digo, en este caso, por ejemplo, sí, mi jardín, sí, mi casa, sí aprendí a cantar, cambié mi imagen totalmente porque sabes que era una persona pues tenía obesidad. Entonces, esta parte de ser obsesivo es como baja de peso y hace ejercicio, y hace ejercicio, hace ejercicio. Que hay que tener mucho cuidado. El punto es que no sabes dónde parar, exactamente. Exacto, porque se puede confundir o se puede instaurar un TCA. Exactamente. O una vigorexia. Entonces, sí tenemos que tener un equilibrio. Totalmente, de acuerdo con esa parte que tú dices, Belinda. Y es a lo que voy, pues o sea, tienes que saber dónde parar. Es como, a ver, ¿te ves bien? Ok. Porque en tu cabeza es como siempre vas a buscar una perfección inexistente. Lo hablo de un sentido personal, de lo que a mí me ha tocado pues vivir. Pero sí, ahora sí que todo con medida, nada con exceso. Exactamente. Ahora, nosotros tenemos una sección muy particular que son mitos y realidades. Entonces, en donde yo te voy a hacer una pregunta y te voy a dar unos banderines en donde vamos a contestar con sí, con no. Bien. Y obviamente tienes que justificar la respuesta del sí y el no. Va. ¿Vale? Va. Ok. Primera pregunta. Si tienes TOC, ¿nunca vas a poder ser feliz? No. Porque es lo mismo que te he compartido, Belinda. Si utilizas el TOC a tu favor, te puede ayudar en muchísimas cosas, pero si lo utilizas como un verdugo, sí te va a hacer una persona totalmente infeliz. Creo que si utilizas el TOC de una forma, pues, asertiva, teniendo en cuenta que es un trastorno como tal y que sí es muy desgastante, puedes hacer muchas cosas bien interesantes, insisto, como en mi caso, que pues pude desarrollar pues bastantes habilidades a partir pues de esta situación y son cosas que ahorita pues en mi vida pues me hacen feliz. Ok. Ahora, la segunda pregunta, ¿la terapia para TOC es fácil y rápida? No, llevan 3 años y sigue siendo complicado. La verdad es que no es una tarea nada fácil, nunca. Siempre, cada sesión, por más sencilla que parezca, siempre hay algo que se te va a complicar. O sea, realmente si es un trabajo pues arduo, si es un trabajo complicado y de mucho compromiso. Creo que tanto de terapeuta como de tu psicólogo, de tu psicóloga, que yo creo que en este caso hacer un buen clic o hacer un buen match con tu terapeuta, creo que es algo bien interesante. Y saber que la relación de terapeuta-paciente en el TOC es una relación de amor y odio. Sí, totalmente. Porque vas a venir a terapia a exponerte, a hacer algo que no te gusta, que no te agrada y que te va a producir mucha ansiedad. Ajá. Y eso, pues, es como masoquismo. Mira, pues no es masoquismo, eso es otras características. Sin embargo, saben que lo estamos haciendo porque están viendo los resultados posteriores, que Exacto. Obviamente es la mejoría de los síntomas. Exactamente, es tu enemiga y es tu mejor amiga a la vez. Exacto. ¿Puede el TOC llegar a incapacitar? Sí. Totalmente. Recordando pues algunos años de mi vida atrás, antes de conocer el diagnóstico, muchísimas veces me incapacitó. Tanto laboralmente, tanto socialmente, hablando desde la familia también, o relaciones sentimentales, pues muchas veces por estas características del TOC que yo desconocía, yo recuerdo que dejé de hacer muchas cosas y perdí muchísimas oportunidades. Entonces, desde mi perspectiva personal, sí. Sí puede llegar a incapacitar. Totalmente. Ahora, ¿el tratamiento del TOC es lineal? O sea, ¿siempre vas como que ya mejorando hasta que sales? No. Es unidireccional esto. Realmente puedes estar muy bien y al otro día puedes sentirte de la patada.
Pero cuando tú te sientes de la patada, es tu momento para demostrar qué tanto has aprendido en terapia y qué tanto compromiso has tenido para aplicar pues todas esas habilidades o todas esas herramientas que pues tu terapeuta te ha dado. Entonces no es un tratamiento lineal para nada. Sí hay mucho compromiso y esto es una rueda de la fortuna. Todo el tiempo y probablemente es el resto de tu vida así. Porque el TOC sabemos que no es una situación un trastorno que se pueda pues curar. No es como una gripa que tómate esto y se te acabó. No, es algo con lo que tú tienes que aprender a vivir y ser una persona, ahora sí, de éxito. Sí, ahora, en resumen, yo me quedo con toda esta conversación de este caso de éxito de Jesús Alonso, que vino con un nivel de severidad bastante alto, que el TOC tiene niveles. Hay TOC que cuando hacemos las escalas de evaluación está subclínico, está leve, está moderado y está severo. Realmente llegar a lo severo no es lo ideal y a veces por no buscar la ayuda especializada o por no tenerla a la mano, pues a veces el paciente se complica y como dijimos, es un trastorno neuropsiquiátrico, nuestro cerebrito está involucrado y a veces nosotros no decidimos ni qué pensar ni cómo nuestro cerebro funciona. Entonces, aprender a vivir con el trastorno cual somos diagnosticados y saber hacer la mejor terapia para ello y tener la terapia como un estilo de vida nos va a lograr el éxito, porque si bien es cierto que es mi monstruito, pero también lo puedo educar. Vamos a educar al monstruito del TOC, que es totalmente educable, a veces malcriado, malamañoso, pero totalmente educable para yo poder hacer mi vida lo mejor posible. ¿Con qué te quedas? ¿Qué resumen? ¿Qué puedes sacar? ¿Qué nos puedes decir en resumen de toda tu experiencia? Uy, Belinda, eso creo que es la pregunta más complicada porque al final del día sigo aprendiendo y muchísimo. Creo que es un trastorno, como bien dices tú, puede ser un trastorno muy severo, pero creo que ahora sí que este monstruo lo podemos educar. ¿Cómo se educa? Buscando ayuda. Eso es lo más importante, porque si uno a veces quiere hacer las cosas solito como buen TOC, leyendo, informando y compulsionando más, creo que al final del día solamente son curitas, pero al final del día eso no nos va a ayudar. Yo creo, y como sugerencia personal respecto a mi experiencia, tanto profesional como paciente TOC, creo que lo más importante aquí es que incluso si tú no conoces tu diagnóstico, pero hay ciertas características que a lo mejor en los podcasts que tú nos estás compartiendo, que esto es puro oro molido, si alguna persona se va identificando, creo que lo más importante es pues buscar ayuda y saber que no estamos solos, porque a veces creemos que estamos locos o que nadie está padeciendo lo que nosotros estamos experimentando a nivel mental o a nivel emocional, pues saber que siempre hay salidas para todo. Creo que tanto Belinda como los especialistas que se tienen respecto a esta área, creo que es algo bien maravilloso y pues te dan esa puerta que a veces uno cree que pues no se tiene, o esa salida que de repente crees que no existe. Entonces yo les sugiero que si están haciendo ese checklist, como bien dices tú, respecto a estas situaciones, pues sí tomen cartas sobre el asunto y pues que no están solos y que el TOC, aunque no se quita, pero tiene un buen tratamiento. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la técnica para el TOC? El EPR. EPR, exposición y prevención de respuesta. Ajá. Entonces, Jesús, muchísimas gracias. Tú no te imaginas lo feliz que estoy de haber compartido esta experiencia contigo, de haber invitado, o sea, tenerte aquí como invitado especial de lujo, porque conocer el trastorno desde primera persona, porque nosotros como especialistas podemos hablar muchas cosas del trastorno de manera científica, médica, orgánica, emocional. Sin embargo, ustedes lo hablan desde su vivencia y es una experiencia que no podemos replicar sino a través de ustedes, y darte gracias por la oportunidad de compartirla con todos nosotros y de decir que siempre las puertas de Conversaciones Compulsivas están abiertas para cuando quieras conversar, hablar, darnos un poquito más de ti. Sabes que siempre estás a la orden. Muchísimas gracias, Belinda, y gracias a ti por todo esto que estás haciendo. Y que si a partir de esto que estamos trabajando, que estamos pues ahora sí compartiendo a toda la gente que te ve, que si alguna persona pues logra identificar situaciones que a lo mejor desconoce y si le podemos ayudar, pues qué maravilloso. Creo que eso es lo más hermoso que estás haciendo, más que cualquier otra cosa pues de lo que se pueda ganar a partir de ese tipo de cosas. Pero creo que lo más bonito es a la gente que estás ayudando, porque ayudas bastante, a muchísima gente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Conversaciones Compulsivas. Te espero en el próximo.